Hola, ¿quieres ahorrar y no sabes cómo comenzar? Quédate aquí y te muestro con estos 5 trucos. Hola, de inmediato nos vamos con los 5 trucos de cómo ahorrar dinero. Número 1. Establezca sus metas. Usted va a establecer si esas metas son a corto o largo plazo. Para corto plazo, por ejemplo, un fondo de emergencia, que usted pudiera vivir con ese dinero de 3 a 9 meses en el caso de que usted se quedara sin trabajo. También pudiera guardar ese dinero para el pago inicial de un automóvil, de un carro o simplemente para unas buenas vacaciones. Cuando hablamos de una meta a largo plazo, nos podemos referir al pago inicial de una casa, también el ahorro para la educación o universidad de sus hijos. Y otro ejemplo más común y perfecto es ahorrar para retirarse. Y sobre esto, más adelante les estaré realizando unos videos de cómo yo me estoy preparando para retirarme. Ahora vamos para el truco número 2. Haga un ahorro automático. Por ejemplo, haga una transferencia automática ya desde su banco hacia una cuenta de ahorros y lo va a hacer cada vez que cobre, ya sea los viernes, una vez al mes, cada quincena, un viernes sí, un viernes no, que es bisemanal. Usted va a tener esa transferencia automática para que usted no vea ese dinero. Y la cantidad puede variar. Todo va a depender lo que usted pueda aportar. Yo les recomiendo que sea 1% de tu salario. Y poco a poco va subiendo hasta llegar a la cantidad que puedas aportar. Ok, ahora continuamos con el truco número 3. Recorte los gastos. Y de esto hay muchas maneras para uno poder recortar los gastos, ya sea en el trabajo o en tu casa. En el trabajo puedes eliminar la costumbre de quizás sacar dulces de la máquina. Puedes acostumbrarte a llevar tu propio almuerzo diariamente. Puedes eliminar la compra del café de las 9, el café de las 10, el café del mediodía, el café de las 3 de la tarde. Te vas a dar cuenta que estos simples recortes te van a ayudar a ahorrar diariamente en el trabajo. Y lo próximo son los recortes en la casa. Por ejemplo, podemos apagar las luces cada vez que salimos de algún cuarto. Esto nos va a ayudar a ahorrar en el costo de energía. Otro ejemplo en el hogar es cancelar las suscripciones. A veces tenemos muchas suscripciones a la misma vez, mensuales, semanales, anuales. Con estas suscripciones me refiero a, si eres mujer, por ejemplo, las suscripciones de maquillaje, también las suscripciones de televisión, como lo son Netflix, Disney Plus. Y con esto quiero decir, no es que las cancelemos todas, es que solamente tengamos las que necesitamos, siempre con el fin de bajar los gastos en el hogar. En este mismo truco de recortar los gastos tenemos lo que es el juego de la lotería, los juegos de Powerball, los raspa y gane o como le llamen en su país. Esto también incluye los juegos al azar. La idea de eliminar todos estos gastos es que nos vamos a ahorrar mucho, ya sea semanal o mensual. Mi recomendación es que seriamente considere abandonar lo que son los tipos de juegos al azar, como la lotería, el Powerball o el raspa y gana, porque hay un refrán que dice que el que juega por necesidad siempre pierde por obligación. Dígame usted si es cierto o no, por favor escriba en los comentarios. Y esto es tremenda oportunidad para recordarle que se suscriba para más videos, le dé like y le dé a la campanita para que le avise cada vez que yo suba un video. Y por favor abajo en los comentarios también escríbame qué usted está haciendo en su casa para poder ahorrar. Ok, ahora vamos para el cuarto truco. Deje de fumar o beber. Esto quizás no le aplica a todo el mundo, pero es un truco que usted puede hacer para ahorrar dinero. ¿Usted ha pensado bien el costo de los cigarrillos? La caja de cigarrillos cuesta un promedio de $10. Imagínese usted si usted fuma una caja diaria. Una caja por 30 días son $300. Imagínese usted ahorrándose $300. Ahora bien, hablemos del alcohol.
No es solo tu bolsillo. Dejar de beber también trae beneficios para tu salud. Incluso podrías pagarte con ese dinero un gimnasio. Y no se trata de eliminarlo, sino de moderarte. Y piénsalo bien, ya que dejar de comprar tanto alcohol le dará un respiro a tu hígado, pero sobre todo a tu bolsillo. Vamos a hablar de un caso hipotético. José tiene 30 años y todos los viernes sale temprano, apenas termina de trabajar. Sale a comer y sale a beber alcohol en un restaurante. En la comida se toma 5 copas. Inicialmente, la bebida de preferencia es la cerveza. Pongamos en cuenta que cuesta $40. Por alcohol está pagando $200 más los alimentos que haya consumido en esa noche. Al otro día, José también tiene un compromiso con sus amigos, lo cual gasta $400 adicionales. En ese mes ya lleva $600. Al año tiene alrededor de $7,000 gastados. Ahora, supongamos que este hombre utiliza esos $600 mensuales gastados en invertir en la bolsa. En un año pudo haber sacado más del 4% de esa inversión. ¿Qué les quiero decir con esto? Que invertir es una mejor opción que gastar. Para resumir este cuarto truco de dejar de beber y fumar, asigna una cantidad fija al mes para que tus finanzas no se salgan de control. Como último truco tenemos el quinto, que es el más importante. No compres lo que no necesitas. No necesitas ropa nueva ni zapatos para toda ocasión. No necesitas irte de compras todos los fines de semana. Tienes que pensar, ¿realmente lo necesito? ¿Por qué lo necesito? Piensa del 1 al 10, ¿cuánto te gusta? ¿Realmente vale la pena? ¿Vale lo que piden? Valora el costo económico que te supone cualquier producto. Lleva siempre esa frase contigo para cuando lo requieras. No te olvides, no compres cosas que no necesitas. Te aconsejo que revises lo que ya tienes. Muchas veces compramos más y más cosas sin saber lo que tenemos en la casa. Te recomiendo a verificar todo lo que tienes y echar un vistazo de todas las pertenencias. Trata de deshacerte de lo que no usas. Te sorprenderás de la cantidad de cosas que tienes y que no te acordabas. Analízalo bien. Comprar cosas sin pensarlo bien no solo afecta nuestras finanzas personales, sino que puede hacernos sentir eternamente insatisfechos. Siempre vamos a querer algo más. Cambiar todos estos hábitos no es nada de fácil, pero tienes que ponerlos en práctica. Tal vez puedas descubrir algunas cosas sobre ti que no sabías. Esto es un buen paso para empezar a decidir mejor lo que compres en un futuro. Acostúmbrate a cuestionar todo tipo de compra. Cultiva ese hábito. Piensa en la razón por la cual estás comprando. Disfruta todas las cosas de la vida, pero que no te cuesten. Estoy segura que esto no necesita ninguna explicación. Si tú no eres una persona que consume demasiado, pero conoces a alguien que pueda de verdad servirle esto que acabo de hablar, te invito a que lo compartas y que comentes. Por último, te dejo unos consejos del famoso Warren Buffett respecto al ahorro. Si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender cosas que necesitas. Segundo consejo de Warren Buffett: no ahorres lo que queda después de los gastos. Gasta lo que queda después de ahorrar. Último consejo de Warren Buffett: nunca dependas de una única fuente de ingresos. Utiliza la inversión para crear una segunda fuente. Bueno, aquí termina mi video en los 5 trucos para ahorrar dinero. Espero que les haya gustado y para más videos como estos, por favor den like, suscríbanse a mi canal y enciendan la campanita. Nos veremos en otra ocasión. Espero que puedan aplicar todos estos consejos y puedan cumplir con sus propósitos económicos. Hasta la próxima.